Hola hermanos, hermanas, una vez más estamos con ustedes aquí, esperando se encuentren bien, esperando que pues cada semana sigamos disfrutando, deleitándonos en el conocimiento de nuestro Dios, en profundizar en ese conocimiento para que realmente impacte todas las áreas de nuestra vida, que sea pues lo que nos cause gozo, alegría, regocijo y podamos deleitarnos en ello. Como saben, pues hemos estado destinando ya pues bastantes semanas a estudiar las disciplinas o prácticas espirituales con la intención de enriquecer justamente nuestra vida devocional, tanto individual como colectivamente. Y hoy pues estamos llegando al final de la lista de estas disciplinas, por lo menos desde la perspectiva, como ya les he dicho, de Dallas Willard, en este libro del espíritu de las disciplinas. Pero posiblemente ustedes ya conozcan otros autores que hablen de las disciplinas espirituales. Y antes de terminar, pues nada más recordar que pues la intención con esto no es simplemente pues que sepamos estas cosas, sino que nos aprovechemos, nos apropiemos de estas prácticas, que le saquemos todo el provecho posible, porque a final de cuentas pues tiene la intención de que sea una ampliar los recursos que tenemos a mano. Así que hoy vamos a estar entonces con la última de esta lista de las disciplinas espirituales y el título de ella es la sumisión. Willard dice que de hecho esta práctica de la sumisión está relacionado, es como una derivación de la práctica del compañerismo, que ya hemos hablado, ¿verdad? De hecho, las últimas disciplinas que hemos hablado, el compañerismo, la confesión y ahora la sumisión, pues todas son justamente disciplinas que es necesario practicarlas en el compartir con otros hermanos, ¿verdad? Son prácticas colectivas que mínimo necesitamos a otro creyente para poder practicarlas. Entonces, la sumisión, pues dice que es el nivel más alto de compañerismo. Involucra humildad, honestidad, transparencia y en oportunidades confesión y restitución. ¿A qué se refiere la sumisión? Bueno, de hecho, si nosotros tomamos la palabra como tal, hoy en día, culturalmente, pues hablar de que alguien es sumiso no se ve muy, no se considera algo muy positivo, ¿verdad? Se considera más bien como que es una persona que se deja mandar, manipular, controlar. Pero cuando nosotros vamos a la escritura nos damos cuenta que en realidad el someterse unos a otros, la sumisión, más bien eh, es una virtud y de hecho también es resultado de la obra del Espíritu en nosotros. Em, de hecho, veamos algunos textos que lo mencionan. Como siempre, pues sabemos que todas estas prácticas espirituales no son inventos, no son algo que a alguien se le ocurrió, sino sencillamente son prácticas que se derivan de lo que vemos en la escritura. Entonces, de hecho, hay un texto que lo dice, y que Pablo directamente menciona eh, la sumisión. Y esto está en Efesios capítulo 5. Voy a leerles, saben que pues, me gusta leer de la Reina Valera contemporánea, tener justamente un lenguaje más contemporáneo, más de nuestra época. Dice el versículo 21 y es interesante que notemos que esta sección de Efesios, pues típicamente nosotros la limitamos a la definición del matrimonio, ¿verdad? Porque el versículo 22 empieza a hablar, Pablo empieza a dirigirse a las casadas y también a los hombres, a los casados, a esposo y esposa. Pero es importante notar que en realidad el versículo 21 abre la sección en la cual el matrimonio es uno de los espacios, es uno de los contextos en los que se practica la sumisión. ¿Por qué? Bueno, dice el versículo 21. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios.
Las palabras tradicionales de Lorena Valero del 60 es someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, es lo mismo a cultiven entre ustedes la mutua sumisión. Y vean que está hablando, viene hablando desde antes, si ustedes notan, el contexto son palabras de iglesia, son palabras dirigidas a los creyentes como iglesia. Entonces, él viene y dice esto, sométanse unos a otros, practiquen la mutua sumisión y empieza los ejemplos. Desarrolla bastante el contexto del matrimonio, sí, pero recordemos que Pablo no está escribiendo dividiendo en versículos y capítulos, aunque es hasta el capítulo 6 que él ahora pasa el tema de los hijos y los padres, pero en realidad no es un tema aparte, es cómo la sumisión se practica en el matrimonio entre los padres e hijos. Luego habla de los siervos y de sus amos también. Entonces, eh, él lo que está haciendo as- eh, lo que Pablo está haciendo es mostrar todos los contextos en los que debería practicarse la sumisión mutua, porque la sumisión mutua justamente tiene un grado o implica una dependencia unos de otros. La sumisión tiene que ver, y vamos a leerlo aquí, de hecho vamos a verlo cómo se ilustra con otra aplicación de la sumisión. Por ahora llevémonos el hecho de que Pablo dice, sométanse unos a otros. El contexto de Hebreos 13:17, también aquí ven que dice, en este caso el autor de Hebreos dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos. En la Reina Valera del 60 utiliza la palabra, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Entonces, es otro contexto, es la sumisión, el sujetarse, en este caso al liderazgo de la iglesia, a los pastores, a los ancianos, y por si fuera poco, incluso también, hablando también de esto mismo, del gobierno de la iglesia, también en Primera de Pedro, ahora vean que estamos hablando de otro autor, él habla de los ancianos también. Y en este caso se dirige a los ancianos directamente y les dice, apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no como teniendo señorío sobre los que estamos vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, todo esto habla de la práctica de una sumisión unos a otros, pero como ya vimos, no, sí se trata pues de sujetarse a los líderes, a los pastores, a los ancianos, pero también ya lo vemos que es una práctica en el día a día, en el matrimonio, en el hogar, hasta en el trabajo. De hecho, aquí mismo, hasta Pedro también habla directamente a los jóvenes y les dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, vean qué importante, todos sumisos unos a otros. Ven, Pedro hace eco de lo mismo que está diciendo Pablo, someterse unos a otros. Pero vean qué clave, cuál es la clave para poder someterse unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? La sumisión unos a otros implica humildad y se supone que quienes servimos a Cristo pues lo servimos porque nos humillamos delante de Él, nos sujetamos a Él como nuestro Señor y Dios, como el dueño de la iglesia, porque delante de Él nos humillamos, sabemos que Él es el único que merece adoración y exaltación. O sea, nuestro ego es puesto abajo, debería ser la característica natural de nosotros. Claro,
en el día a día, pues se nos olvida y tenemos momentos en los que pues volvemos a colocarnos como que si todos deberían responder a nosotros y que todos deberían actuar como nosotros. Pero cuando volvemos a la conciencia del espíritu, nos hace reflexionar, recordamos, no, es que aquí yo no gobierno a nadie, yo no soy dueño de nadie, yo no soy soberano por encima de nadie, el único Señor es Dios y por tanto estoy dispuesto a sujetarme a los demás, a someterme a los otros, no a dominarlos, no a controlarlos, sino más bien a seguirlos. Vamos a seguir leyendo aquí para seguir aclarando qué implica la práctica de la sumisión. Algo importante que está aclarando aquí Willard, esto que hemos hablado de los pastores, de los líderes, los ancianos, dice que el orden en la comunidad redentora, o sea, en la iglesia, no es obviamente un asunto de una jerarquía férrea, en que las almas son subyugadas y obligadas. Al contrario, esa práctica de la sumisión funciona con el poder de la verdad y la misericordia de personalidades maduras, siendo la expresión de un reino que no es de este mundo. Desgraciadamente, dice, vemos que esto ocurre hoy en ciertos intentos equivocados de comunidad cristiana. El camino de Jesús no conoce sumisión fuera del contexto de la sujeción mutua de todos a todos. Entonces, ¿qué implica esto de la sumisión? ¿Qué en sí qué es la sumisión? Básicamente la sumisión implica que yo considere que dependo de otros y que otros pueden ser, y de hecho son, bendición de Dios por los cuales Dios me aconseje, me anime, me conforte, me dirija y me oriente, ¿verdad? Y aquí hablamos ya en general del tema incluso de cómo Dios trabaja por medio de dones espirituales, ¿verdad? Porque cuando hablamos de pastores, hablamos de maestros, hablemos de consejeros dentro de la iglesia, como bien lo dijo aquí Willard, no estamos hablando de puestos superiores, simplemente estamos hablando de funciones que ejercen hermanos a los cuales el Espíritu les ha capacitado de esa manera. Y parte de lo que implica la sumisión tiene que ver con el hecho de reconocer que yo no lo sé todo, que yo no estoy por encima de los demás, que yo efectivamente necesito de la gracia de Dios manifestada por medio de la iglesia. Y entonces le voy a permitir más bien a Dios que por medio de un hermano o una hermana me aconseje, me oriente, me dirija. Porque puede que yo sea muy experto en cierta área, pero es muy probable y es lo más real de que yo no pueda, yo no sepa todo y necesite de alguien que me oriente, que me anime, que incluso si es necesario me exhorte, me llame la atención, aceptando que Dios utiliza a esa persona. Entonces, si nosotros practicamos eso entre todos nosotros, como iglesia, como lo dice el texto, ¿verdad? Esa sujeción mutua los unos a los otros, resulta que yo nunca me voy a sentir inferior y nunca me voy a sentir superior a otro. Más bien me voy a sentir que efectivamente formo parte de una comunidad, de un cuerpo vivo en el cual hay hermanos de los que yo necesito y me sujeto a la forma en la que Dios los utiliza para bendecirme y a la misma vez Dios me utiliza a mí para ser de bendición a otros hermanos. Si esa práctica de la sujeción estuviera en todas las iglesias, entonces todo este concepto de que el pastor, de que el líder, de que el apóstol no existiría. Sencillamente sería toda una comunidad sujeta los unos a los otros, en la cual todos nos bendecimos y a la misma vez todos somos bendecidos. ¿Qué más dice aquí Willard? Dice, la sujeción es una llamada por ayuda a aquellos reconocidos como capaces de darla por la profundidad de su experiencia y semejanza a Cristo.
porque ellos en realidad son los ancianos, entre comillas, ¿verdad? Porque sí existe la función de ancianos, pero no necesariamente solo los ancianos me van a guiar en el camino. En su misión participamos de la experiencia de los que están calificados para dirigir nuestros esfuerzos de crecimiento. Entonces, yo sabiendo que aquellos que están en la iglesia no son ni mejores ni peores que yo, sino todos igual, eh, pues por gracia, receptores de las bondades de Dios. Entonces, si hay un hermano con el cual yo soy privilegiado porque tiene experiencia en algo que yo no sé, tiene experiencia de vida, tiene experiencia matrimonial, tiene experiencia con hijos, tiene experiencia de estudio bíblico, pues entonces yo voy a permitir a Dios que a través de ese hermano o esa hermana pueda ser bendecido. Y a la misma vez, sabiendo que yo también puedo ser un medio de bendición para esos otros hermanos o hermanas por medio lo de lo que Dios quiere y puede hacer a través de mí. Entonces, aquí más bien nos damos cuenta que es un enorme privilegio tener hermanos que sepan lo que yo no sé, que más bien es una bendición y un regalo de Dios, porque efectivamente es algo que, que en realidad nosotros no podemos encontrar en otro lugar un- una, una forma tan, como les dijera, como tan específica para abordar nuestra necesidad de directa, ¿verdad? Porque yo puedo leer muchos libros, yo puedo ver muchos videos en YouTube y puedo encontrar mucha enseñanza ahí, pero no es lo mismo que yo tenga un hermano, una hermana que me conoce y que yo pueda hablar cara a cara, que pueda expresarme como soy, puedo practicar confesión, puedo practicar compañerismo y a través de ello también recibir esa bendición, ese consejo, esa orientación, esa llamada de atención que tanto necesito. Pero como ya dijimos, para que efectivamente nosotros podamos aprovechar esto, lo primero es recordar que ninguno de nosotros es mejor ni inferior a otro. Sencillamente todos somos igual receptores de la gracia de Dios y Dios nos involucra a todos para que a la misma vez todos nos sirvamos mutuamente. Entonces, esto tiene que ver, vean que ya lo que es la sumisión tiene que ver justamente en cómo es la dinámica de iglesia, ¿verdad? Cómo aprovechamos el compañerismo, cómo se puede practicar la confesión, es a través de el sujetarse unos a otros, el aceptar la guía, la orientación, el consejo de otros hermanos o hermanas, y a la misma vez creer que efectivamente Dios también nos puede utilizar a nosotros para guiar a otras personas. Como es el Espíritu Santo el que media entre nosotros como iglesia, entonces ese sujetarse los unos a los otros, lejos de ser una causa de denigración, una causa de sentirme menos, de sentirme indigno, más bien al contrario, es una forma en la cual nos eh, bendecimos mutuamente. Entonces, si entendemos esto, nos damos cuenta que eso es lo que hace la diferencia del reino de los cielos, el reino en el cual nuestro Señor Jesús es el rey, y este mundo. Porque en este mundo es todo lo contrario, ¿verdad? En este mundo cada quien anda buscando cómo, por lo menos la frase muy tica, ¿verdad? Cómo serrucharle el piso a los otros, o sea, cómo bajarlos de ese lugar donde están para tomar yo su lugar. Siempre ese pleito de mostrar quién es el mayor. Y no le cuenta, recordemos que el ejemplo que Jesús nos da y en sus palabras es que el que quiera ser el mayor de todos va a ser un servidor. Y si aquel hermano que tiene un determinado don dado por el Espíritu Santo tiene presente esto, definitivamente no va a querer
utilizar a los hermanos como un medio para satisfacer su ego. Más bien, su ego ya está satisfecho en Cristo. Ahora más bien le permite el Espíritu utilizarle para bendición a los demás, de la forma que sea. Puede ser un consejo, puede ser una visita, puede ser un proceso de restauración, un hermano caído, o puede ser a través de las otras formas que hemos visto, por ejemplo, la celebración. A veces necesitamos también que otros hermanos nos ayuden a celebrar la vida que tenemos en Cristo. Todo eso es parte de cómo nos sujetamos unos a otros, en lugar de aislarnos diciendo que es que ellos no tienen, no les importa mi vida, no tienen por qué meterse en mi vida, en lugar de pensar de que mi vida es asunto mío y que yo soy el que sé cómo hacer lo que hago, más bien considerar a los demás, también como lo dice Pablo, ¿verdad? Como superiores a mí, y lejos de denigrarme eso, más bien me fortalece y me motiva y más bien me alegra porque estoy recibiendo una bendición de parte de Dios. Así que bueno, hermanos, esa es la práctica de la sumisión. Como pueden notar, tiene que ver más como con una actitud general como iglesia. Aunque claro, hay momentos específicos en los que practicamos la sumisión. Por ejemplo, cuando nos acercamos a un hermano que sabemos que tiene experiencia, que tiene sabiduría, que tiene conocimiento bíblico, que tiene madurez, que se nota el fruto del Espíritu. Y en lugar de decir, no, él no tiene nada que decirme, más bien decir, tengo mucho que aprender por medio de ese hermano o esa hermana y me siento dichoso de que pueda recibir esa bendición de parte de él. Así que aprovechemos, disfrutemos esa sumisión, porque en realidad en la sumisión más bien es que el espíritu fluye. Dios resiste a los soberbios, lo leímos, ¿verdad? Y da gracia a los humildes. La soberbia es como una barrera que impide que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros en nuestras propias vidas y en los demás. En cambio, la humildad, que es resultado de reconocernos como indignos de la gracia de Cristo y aún así receptores de ella, es la que permite que efectivamente la gracia de Dios fluya hacia nosotros. Así que bueno, hermanos y hermanas, esta es la disciplina de la sumisión. Espero se haya comprendido. Ojalá nos motive efectivamente para que dejemos de lado el hábito humano secular de el individualismo, de el- la soberbia, el orgullo, la arrogancia, y que más bien practiquemos la sumisión los unos a los otros. ¿De acuerdo? Oremos. Gracias, amado Padre, te damos por este tiempo que nos deleitamos en poder disfrutar de que nos tenemos mutuamente. Ayúdanos a mantener siempre una actitud efectivamente de sumisión unos a otros, no como algo que nos denigra, sino más bien como un privilegio dado por ti. Gracias te damos, Señor, y oramos en Cristo. Amén. Gracias por con su compañía. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga y les guarde siempre.